Hola, en esta ocasión compartiré con ustedes un exótico platillo de historia. Espero que sea de sus agrado. El tema de hoy es el tesoro cátaro y el cura Saunier Berenguer. Pero para hablar de este tesoro, primero tengo que hacer una cronología de qué tesoro me estoy refiriendo. Es el tesoro que se encontraba en Jerusalén, en el templo de Salomón. ¿Sí? Le voy a hacer una pequeña cronología. ¿Sí? En el año 70 después de Cristo, el Imperio Romano invadió a Jerusalén. Por medio del general Tito, saquearon toda la ciudad, se metieron al templo y se llevaron todo el tesoro que encontraron a Roma. En ese tesoro iban las tablas de Moisés, iba el arca de la alianza, iba el menorá, o sea el candelero de 7 brazos, y una infinidad de piezas de oro. ¿Sí? Entonces lo llevaron a Roma. Si ustedes ven el arco de Tito en Roma, ahí está plasmado todo lo que se llevaron de Jerusalén, y ahí dentro de ese se encuentra el menorá. Algunos historiadores dicen que ese pesaba 1.2 toneladas, otro dice que pesaba 1.5 toneladas, ¿sí? Pero no se sabe a ciencia cierta cuánto pesaba. ¿Sí? Entonces, en el año 410 después de Cristo, los visigodos con Alarico I invadieron Roma, ¿sí? Y parte de ese tesoro se lo llevaron, ¿sí? Lo llevaron a Toulouse, Francia, ¿sí? Todo lo trasladaron a Tolosa porque Toulouse era la capital del imperio visigodo en esa época. ¿Sí? Entonces, en 1170, ese mismo tesoro lo trasladaron al sur de Francia, lo que es hoy René-le-Château, pero en aquel entonces no se llamaba René-le-Château. O sea que los visigodos en esa área hicieron un fuerte, ¿sí? Un fuerte para... Ese fuerte llegó a tener 30,000 habitantes en esa época, estoy hablando en el año 1170. Entonces se comentaba que ya la Iglesia Católica andaba preparando una de las cruzadas para pegarle a los visigodos. ¿Sí? Entonces el rey en esa época dijo: voy a ocultar parte del tesoro. ¿Sí? Y empezaron a buscar cavernas, o sea, esa área es muy famosa, toda esa área del Pirineo es muy famosa porque hay innumerables cavernas. Estas cavernas en épocas anteriores lo usaron los celtas como escondites. Entonces parte de ese tesoro lo escondieron en una de esas cavernas. Pero ¿cuál fue la sorpresa? Que toda la gente que participó en el ocultamiento del tesoro, a todos los mataron, excepto el rey. ¿Sí? Entonces así pues nadie iba a saber dónde estaba el tesoro. Con la muerte del rey, el único que sabía dónde estaba el tesoro, pues se acabó ese enigmático que lo podían, esa manera que lo podía descubrir el rey, pues entonces se fue al anónima, o sea, se perdió la pista de ese tesoro. Entonces, ya en el año 1870 vuelve a aparecer la leyenda del tesoro, pero ya con la intervención del cura Saunier Berenguer, que de esto es lo que yo les voy a hablar, de este cura, de todo lo que él hizo
de eso se trata el video. Ahorita hice más o menos una cronología de qué tesoro me refiero. Pues empiezo con la biografía del cura Saunier Berenguer. Saunier Berenguer era el séptimo hermano de una familia muy humilde de esa zona. Sí. Pero en aquella época, pues sus padres de Saunier hicieron un esfuerzo y lo metieron a la escuela. Él era muy inteligente, de tal manera que se ganó la confianza de algunos párrocos de la zona e inmediatamente lo nombraron como profesor de la escuela Norbona. En esa época había seminarios de la iglesia y él era el maestro de esos seminarios. Pero al mes siguiente lo nombraron párroco de Rennes-le-Château. Cuando le llegó el nombramiento, él dijo, pues yo voy a tener un ascenso, voy a ser una gran persona, voy a ser grande en esta tierra. Eso fue lo que pensó cuando le dieron el nombramiento. Y lo mandaron a la iglesia. Entonces, él llega a la iglesia. Entonces, en esa época, Rennes-le-Château contaba como 200 habitantes más o menos, pero voy a hacer una pequeña historia del pueblo. En 1170, esa región se llamaba Reda, una fortificación que hicieron los visigodos, ¿sí? Con 30,000 habitantes, pero en 1361 la fiebre negra acabó por completo toda esa gente y nada más lo dejó con 1,000 habitantes. Y en 1362 ya no había nada de esa gente, ya todos se habían muerto. Sino ya después lo compró un conde de Trastamara, se llama el conde. Lo compró y él mandó a destruir todo lo que quedaba de la fortificación visigodos y mandó a construir una humilde finca, ¿sí? Muy pobres. A esa le nombraron Rennes-le-Château y de ahí viene la historia de Rennes-le-Château. Pues entonces me voy con el cura. El cura llegó a la iglesia. Esta iglesia se dice, según la historia, que tenía 1000 años de haberse fundado. Llegas a la iglesia y lo ves por la parte exterior, pues no significa nada. La iglesia está sencilla. Pero entras a la iglesia y inmediatamente entrando a la iglesia sientes esa energía, no sé, una energía que te mantiene, sí, en suspenso. Te metes a la iglesia y está llena la iglesia de imágenes y sientes que todas las miradas de las imágenes lo concentran a tu persona. Entonces eso se siente en la iglesia. Entonces la iglesia, su economía de la iglesia estaba sumamente, ¿sí?, en decadencia. No había nada, la iglesia estaba cayéndose. Entonces el cura Saunier le prestó 1,800 francos al presidente municipal de ese pueblo y empezó la construcción. Pero siento que él algo sabía, siento que ya sabía algo, porque inmediatamente llegó a trabajar al altar principal, ¿sí? O sea, inmediatamente con la ayuda de 2 personas le quitaron la losa de arriba del altar, ¿sí? Y encontraron que uno de los pilares que tenían el altar estaba hueco por dentro. Cuando Saunier se asomó, encontró 4 rollos de madera, ¿sí?, tapados con cera. Entonces agarró, lo destapó él, lo revisó y se dio cuenta que eran unos pergaminos, ¿sí? ¿Qué era? ¿Quién sabe? No se sabe. Entonces agarró, trató de interpretarlo y no supo qué
¿Qué era? Pues entonces lo llevó a su jefe, que era el abad de Carcasona, y tampoco él pudo interpretarlo, y le dijo él a Saunier, pues llévatelo a París. ¿Sí? Entonces le dice Saunier, pero no tengo dinero. No, dice, yo te voy a costear los gastos. Y así lo mandó él a París con el padre Bill. Este señor era el director de San Sulpicio, la iglesia principal de París. Llegó el cura Berenguer y le dice, mire, me mandó mi jefe. Sí, ya sé que me mandó. ¿Sí? A ver, le mostró los pergaminos, se pasaron todo el día estudiándolo, queriéndolo interpretar, pero no pudieron interpretar. Entonces le dice el padre, ¿sabe qué? Déjame tus documentos 8 días y ya después vienes, se lo voy a enseñar a mis especialistas, dice, ellos van a saber qué es lo que significa. Y así pasó. Estuvo esos 8 días Saunier en Francia. En esos 8 días él se fue a algunos eventos de óperas, ¿sí? Y casual o no casual, trabó amistad con la suprema soprana, ¿sí? La cantante de ópera que se llamaba Emma Calva. Estamos hablando en aquella época que era una de las personas más importantes en la ópera de esa época. O sea, eso me empezó a mí en lo particular llamar la atención, porque qué casualidad que un cura humilde inmediatamente trabó amistad con una persona de alto rango. Esto lo digo porque supuestamente se cree que Saunier perteneció a un grupo del priorato de Sion. Entonces eso viene a amarrar cierta idea, o no sé, viene a ir amarrando los hilos, porque qué casualidad que sin saber ya inmediatamente se trabó amistad con esa persona, pero pasaron los 8 días, se presenta él con el cura de San Sulpicio y le dice, vengo por los resultados de los pergaminos. Entonces le dice el cura, ¿sabe qué? No lo hemos podido identificar, no hemos podido descifrar nada de los pergaminos. Se ignora lo que siguieron comentando ellos, a tal grado que se regresó él a René Le Chatouet sin los pergaminos. Sí, se regresó. Pero qué casualidad que a partir de ese momento le empezaron a proporcionar dinero, ¿sí? Empezaron a abrir cuentas del banco, ¿sí? Y él empezó la construcción, empezó la remodelación de la iglesia, ¿sí? Contrató un grupo de pintores, escultores, ¿sí? Meses y meses para poder o sea, pintar todas las imágenes en la iglesia, para remodelarlo, todo. Todo corría a cargo de él, ¿sí? Entonces empezaron a remodelar, ¿sí? Cambiaron piso, cambiaron todo, ¿sí? Entonces, y con dinero de su bolsa. Entonces le empezaron a abrir cuenta en bancos de Alemania, en bancos de España, en bancos de Italia, en bancos de Holanda, de todos esos países le empezaron a abrir cuentas del banco, y el señor estaba gasta, ¿sí? Entonces, pero de repente, ¿sí? Personas del cura de Francia, quienes habían estado revisando los pergaminos, había un joven muy erudito, ¿sí? Muy erudito, de apellido Joffet, ¿sí? Agarró, le hablaron a Saunier Berenguer y le dijeron, ¿sabes qué? Dice, pudimos detectar algunas cosas de los pergaminos, dice, mira, cómprate, dice, le dieron pistas, dice, mira, te voy a dar 2 pistas,
O sea, ellos iban sobre el tesoro, ellos andaban buscando las pistas del tesoro. Entonces dice, que le dice, te voy a dar dos pistas. En primer lugar, dice, cómprate 3 cuadros, 3 pinturas, ¿sí? Un cuadro era del cuadro de anónimo del Celestino V. ¿Quién fue Celestino V? Fue el papa que nada más gobernó 5 meses y después se fue y su vida terminó como un ermitaño. Esa era una pintura, era una señal, ¿sí? La otra pintura dice compra el cuadro de San Antonio de David Tenners, dice. Entonces, este cuadro de San Antonio lo compró Saunier Berenguer. ¿Y qué decía el cuadro? El cuadro estaba San Antonio dentro de una cueva, muy enfocado en leyendo un libro, y alrededor de San Antonio estaban los demonios que lo estaban sacando de quicio, lo estaban distrayendo. Ese es el segundo cuadro, eran las pistas que dieron los pergaminos, ¿sí? Y el tercer cuadro era los pastores de la Arcadia, ¿sí? Esa era la primera pista. ¿Quiénes eran los pastores de la Arcadia? Es la pintura de Nicolás Poussin. Es una tumba donde están 4 pastores viendo a la tumba, pero 2 de ellos señalan y están leyendo la lectura que hay en una cripta. Entonces esa era una de las señales que encontraron en los pergaminos, ¿sí? La segunda señal, ¿sí? La segunda señal decía el número 35 en romano, 3X y una B, estaba en los pergaminos, y decía, pastor no tiene reina, y decía 35 es el grado. Esa es la otra pista. Bueno, eso lo agarró, lo anotó Saunier Berenguer y le dieron, bueno, entonces, y dice, bueno, ¿y qué? Entonces se veía por los días Saunier Berenguer que se pasaba días y días recorriendo las alrededores del pueblo, ¿sí? Andaban, recorrían kilómetros y kilómetros. ¿Qué andaban haciendo? No sé. Yo pienso que andaban buscando la señal, o andaban buscando la cueva, andaban buscando, no sé. Cuando los campesinos le decían al padre, oiga padre, ¿qué es lo que andaste haciendo? Porque lo vemos días y días caminar alrededor con su secretaria. Él contestaba, no, pues ando recogiendo piedras, dice, porque voy a mejorar un jardín que estoy haciendo. Él traía un canasto aquí atrás. De vez en cuando agarraba unas piedritas y le echaba a su canasto. Pienso que eran para disimular a los campesinos de la época, ¿sí? Entonces pasaron días y días. Entonces su compañero de iglesia del pueblo que está cerca, que se llama René Lesbaín, también era un cura que se llamaba el cura Bugdet. Entonces entre Saunier y el cura Bugdet se dedicaron, empezaron a seguir las pistas, a ver las pistas, a buscar, porque ellos sabían, algo les habían dicho y sabían que ahí estaba el tesoro enterrado. Bueno, pues entonces dice, había al lado y en las noches, el cura Saunier Berenguer, con ayuda de su secretaria María Nardantal, si era la que lo apoyaba siempre, todos los días. Entonces, ¿qué sabía Bugdet? No sé qué sabía, pero siempre, todos los días estaba dentro del panteón, escarbando en 2 tumbas. ¿Quiénes eran estas 2? ¿Quiénes eran esas tumbas? ¿Sí? Esas tumbas pertenecían al último matrimonio de la familia de la nobleza, ¿sí? De los Jampol, ¿sí? María de Negre se llamaba la esposa del conde de Jampol, ¿sí? Fue la última que murió. Entonces, esa gente, toda su dinastía de esa gente se había caracterizado que habían custodiado documentos, se decía,
que comprometían a la iglesia con respecto a la crucificación de Jesús, pero hasta ahí sin tener pruebas. Entonces, eso me dice que Saunier algo sabía, algo le habían dicho, porque llegó al panteón, encontró las tumbas, abrió la tumba de la señora María de Negré, lo abrió y se metió, abrió el ataúd, y dentro del ataúd encontró el rosario de su boda, lo tenía en sus manos. También encontró un cofre con las arras de matrimonio, y en su cuello tenía un collar. Ese collar tenía una placa de cobre, ¿sí? Y dijo Saunier, en cuanto encontró el collar, agarró el collar, lo arrebató y dice: esto es lo que necesito. Dice: vámonos, le dice a su asistente. Pero dicen que inmediatamente, en cuanto él agarró el collar, la niebla, vino una niebla que se opacó. Inmediatamente se formaron figuras humanas como especie de fantasmas, ¿sí? Entonces, y se fueron a la iglesia. Como estaba cerca al panteón de la iglesia, entonces dicen los vecinos que lo siguió un par de jinetes a caballos. Dice que cuando llegó Saunier y María a la iglesia, cerraron e inmediatamente llegaron los dos caballos, los dos jinetes a la iglesia, y vieron que se metieron, y ya agarraron ellos y se fueron hacia el castillo de los Blanchefort, los últimos templarios que había pasado. Entonces los vecinos dicen que los ojos de los caballos parecían brasa, ¿sí? Rojo los ojos de los caballos. Dicen, ¿quiénes eran? ¿Quién sabe? ¿Sí? Entonces encontró el collar. Ya llegando a la iglesia, él empieza a revisar el collar, ¿sí? Entonces la placa del collar era un triángulo recto, ¿sí? ¿Qué es un triángulo recto? Voy a darle una explicación leve. El triángulo recto es aquel triángulo que tiene un ángulo de 90 y la suma de los otros dos ángulos forman 90 grados, pero no necesariamente tienen que sumar 45 y 45, no puede ser cualquiera, puede ser 35 más la diferencia para los 90. Ese es un triángulo recto. Si ustedes ven, aquí está, espero que lo grabe bien la cámara. Mire, este es el triángulo recto, ¿sí? Este es el triángulo recto. Lo acerco para que lo vea la cámara, ¿sí? Esto estaba en el collar, ¿sí? Era otra pista del tesoro. En el ángulo recto decía: hacia la piedra corría la reina, decía en el ángulo recto. En el ángulo de 35 grados decía la Arcadia, ¿sí? Y en el otro ángulo estaba el símbolo de Chametz, ¿sí? Que ese símbolo significa apoyo divino, significa apoyo de Dios, significa el sol. O sea, entonces ya estaban los 3 puntos en el collar, ¿sí? Pero algo sabían ellos, ¿sí? Entonces dice Baudet, el cura Baudet, bueno, habla de la piedra, ¿sí? Donde corría antaño la reina. Dice: pues entonces, y existe, ahí en René Le Chatouet, existe un un piedrón enorme donde la gente acostumbra todavía, porque ahí está la piedra, irse a bañar, se daban, lo tenían como una fuente, pues. Y dice Boudet, entonces esa piedra que dice que la piedra corría antaño la reina, es esa piedra donde nos vamos a bañar, dice. Entonces necesitamos encontrar la tumba de la Arcadia, dice, ¿sí? Y empezaron a buscar y a buscar y a buscar y a buscar. Al final encontraron la tumba, ¿sí? Entonces la tumba pertenecía, dicen que ya tenía 1000 años esa tumba, pero la tumba que estaba actual tenía como 3 años que lo habían hecho, estaba nueva.
Pero cuando lo encontraron, dice Saunier Berenguer, es idéntica a la tumba de la pintura de Nicolás Poussin, dice. Entonces se pregunta quién lo pudo haber hecho. Idéntica, idéntica, idéntica. Hasta el pie que tiene el pastor sobre el cuadro de la tumba, exactamente lo tenía la tumba. Entonces dice Boudet, si yo trazo una línea recta de la piedra hacia la tumba, y de la tumba trazo 35 grados que dio el pergamino, me va a dar el otro punto, dice, donde está el punto, donde dice el punto divino. Entonces agarraron, trazaron esos puntos y proyectaron la línea recta y va a pegar exactamente en el peñón de René Le Chatouet. Entonces dice Saunier, ya lo tenemos el tesoro. Allá en ese peñón está. Pero ese peñón abarcaba 30 hectáreas. Ya se pueden imaginar que 30 hectáreas iban a recorrer en algún punto de ahí estaba la gruta, ahí estaba la cueva, ahí estaba con el tesoro y empezaron a buscar. No lo encontraron. Al otro día regresó Saunier Berenguer solo. ¿Sí? Iba subiendo el peñón y de repente se resbaló y se viene y pum, y se golpea la cabeza con una piedra. Ahí se quedó como 3 horas, sí, desmayado. Pero cuando se levantó, ¿cuál fue la sorpresa? Cuando quedó viendo el peñón, vio 5 piedras redondas de color azul que se hacían más azul y se aclaraban, se hacían más azul, como que le estaban llamando la atención. Y dice, ¿y qué son esas cosas? Dice, se acercó, agarrándose de las raíces, se acercó, subió, y cuando se acercó a las piedras, el color de la piedra se desapareció, se ponían blancas. Entonces dice Saunier, pues no soy yo el que estoy disfariando. Se alejaba y volvían a agarrar su color azul las piedras. Entonces dice Saunier, aquí está la gruta, aquí está la cueva. Pero ¿cuál fue la sorpresa? Cuando la dio su cabeza, vio la gruta. Ahí encontró la gruta. Y dice, se acercó a la gruta y agarró una piedra y lo tiró. Y escuchó el ruido allá adentro de la gruta. Luego agarró otra piedra, lo tiró y escuchó el mismo ruido. Entonces dice, voy a entrar. Entonces cuando agarró su lámpara, una lámpara de petróleo que traía, estaba toda rota. Así como le cayó encima y lo rompió. Entonces dice, no voy a poder entrar, pues voy a regresar en la noche. Ya se pueden imaginar el valor del Señor, ¿sí?, para regresar a medianoche a buscar eso en un peñón, en unos montes, pues. Imagínense el valor del Señor, ¿sí? Entonces, a la noche regresó ya provisto de cuerda, provisto de mochila, de buenas lámparas, con su secretaria, y ella se quedó en la cueva y él se metió. Sí, se metió, bajó, sí. Entró inmediatamente en la cueva. Cuando llegó encontró 2 cadáveres, 2 osamentas, pues, ¿sí? Luego siguió caminando, dice, encontró una lanza, un casco, encontró una espada, un cuchillo, y todos eran de la época visigoda. Entonces quiere decir que sí, por ahí andaban acerca del tesoro. Entonces, cuando la dio su vista, vio que algo reflejaba la luz de la lámpara. ¿Y cuál fue la sorpresa? Eran unos lingotes de oro que había al lado de él. Agarró, tomó uno que pesaba como 4 kilos y más o menos calculó que habían como unos 100 lingotes de oro, ¿sí? Y habían unos que dice que pesaba hasta 40 kilos. Entonces agarró, llenó su mochila y salió. Le dice a su secretaria, vámonos que ya lo encontré. Se fueron a la iglesia. Entonces le mandó a llamar a Boudet y le dice, ¿sabe qué? Ya la encontré. Así muy prepotente le dice a Boudet, mira, dice, ten, le dio un lingote de 16 kilos. Dice, mira, ten, con esto te pago todo lo que te debo.
Y dice Boudet, cómo es la gente, ¿no? Ya con el dinero que le iba a generar ese descubrimiento, él ya se sentía Dios, ¿sí? Pero bueno, entonces al otro día regresó a la cueva y siguió explorando. Llegó a otra galería y en esa galería encontró a 20 cadáveres muertos, toda la osamenta de 20 cadáveres. Entonces esto viene a amarrar con lo que dijeron, que a todas las personas que habían participado en el ocultamiento del tesoro los mataron. Pienso que ellos eran. Llevaron a toda la gente, ya llevó todo, ocultó el oro, ya que terminaron de ocultar, agarraron, los mataron a todos para que nadie dijera nada. Entonces él pasó, y ¿cuál fue su sorpresa? Adelante, en la siguiente galería, encontró enormes baúles, dice él, que ahí estaba el candelebro de 7 brazos, ahí estaban las tablas, ahí estaba el arca de la alianza, y todos los baúles, esos grandotes que anteriormente eran de madera, ¿sí? Dice que abrió uno, con esfuerzo abrió uno, y lo vio que estaba repleta de monedas de oro. Entonces abrió otro y los otros tenían anillos, tenían collares, tenían pulsera, tenían prendedores, todo en oro macizo, gemas, piedras preciosas, todo. Entonces, a raíz de ahí, el cura Saunier todos los días iba a la cueva y regresaba a la iglesia con su mochila. Yo entiendo de que poco a poco fue por el tesoro, poco a poco lo fue trayendo, y salía él a pueblos vecinos. Todas las semanas estuvo saliendo, ¿sí? Él llevaba su mochila y llevaba un burrito, el burrito bien cargado con sus 2 cargas. Nunca se supo qué era lo que cargaba. Entonces empezó su construcción, la iglesia lo construyó enormemente y bonita. Luego construyó una torre a la cual le puso el nombre de Torre Magdala, de 2 pisos. En el segundo piso, él lo llenó de libros, o sea, hizo una biblioteca en su segundo piso y le puso libros de todo tipo de libros, ¿sí? Llenó, porque le gustaba mucho leer. Luego hizo un especie